darle una asignación, apunte esto, y espero que haya traído para apuntar. Pero quiero comenzar con esto y me gustaría, si usted quiere, yo le estoy dando una sugerencia, usted haga lo que usted quiera, pero son cosas que los van a ayudar a ustedes a seguir creciendo y desarrollándose. Pablo le escribe a los Colosenses, está en la página 62 de Promesas y Oraciones, le escribe a los Colosenses, el capítulo 3 versos, el 13 al 15, y me gustaría que usted escriba esto después en su casa, en la computadora, y lo pegue en un lugar, en el baño, donde todas las mañanas usted declare esto y lo lea. Dice: sean comprensivos con la falta de los demás. Comprensivo, ¿qué es comprensión? Eso mismo. Comprensión habla de entendimiento. La gente lee las cosas pero no tienen el entendimiento para entender o comprender lo que están leyendo. Dice: la falta de los demás, y perdonen a todo el que los ofenda. ¿A cuánto? Interesante, ¿verdad? Porque es que yo creo que cuando no conocemos la historia y la leemos, pero la abrazamos, es que no podemos entender la historia. A todo el que los ofenda, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Qué mensaje? ¿Quiénes somos nosotros para mirar las faltas de otros? Esto se cae de la mata. Pablo dice a los colosenses, porque había un problema en la iglesia de Colosenses de relaciones familiares. Aquí no, pero en esa iglesia. Y Pablo está trabajando en general, porque cuando hablamos de familia, hablamos de lo macro, de todo el mundo, no de esposo y esposa. Yo le voy a hablar la iglesia y la familia, el esposo y la esposa, los hijos y los padres y los hermanos. En una forma breve les voy a tratar de explicar todo eso. Pero mira cómo termina, dice: sobre todo vístanse de amor. No me hables de amor hasta que no te vistas con amor. Sobre todo vístanse en amor, amor incondicional. Pregúnteme, pastor, ¿por qué es importante eso? Gracias por preguntar. Lo cual, ese amor nos une a todos en perfecta armonía. Ahora se da cuenta por qué en los hogares we need Jesus, but we don't embrace Jesus. Armonía es el producto de vestirte de amor. Por eso todavía hay muchos matrimonios que se ofenden en palabras, que cuando hablan Padre de la gloria, sin contar los hijos que le contestan a los padres o a las madres, y por qué se fue lo que ellos vieron de su papá o de su mamá. Ok, pero eso es otro tema. Y que la paz que viene de Cristo. ¿De dónde viene la paz? No viene de tu auto, no viene de tu trabajo, no viene de lo que tú sabes, no viene de tu casa, no, la paz que viene de Cristo gobierne en su mente. Este mensaje es tan y tan profundo que yo me quedaría aquí, pero no me voy a quedar aquí. Ok, pues como miembros de un mismo cuerpo, diga mismo cuerpo. Entonces mi esposa que está aquí, mis hijos, mi nieto y mis bisnietos, yo los tengo que tratar como Cristo trata a su esposa, la iglesia, porque ellos son miembros del mismo cuerpo. Y para yo tratarlos como miembros del mismo cuerpo, me tengo que vestir de amor ágape, amor incondicional, porque es ese amor ágape el que manifiesta la armonía en el hogar. Y ese es el amor que Cristo me perdonó, me visto en amor, me gobierna en mi corazón, pues como miembros de un mismo cuerpo somos llamados a vivir Mira a la persona que te queda al lado. Mira a alguien. Dile: ¿tú vives en paz en tu hogar? Yo sé que algunos viven solos, pero no tienen paz. Y tú sabes cómo Pablo cierra: sean agradecidos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para la familia? Estamos empezando el mes de la familia. El mes pasado fueron la economía. Pues déjenme tengo que sacar esa palabra de mi vocabulario, que todo el que trata tiene la irresponsabilidad de no hacer, pero dice que trató. Mentira, no trató. Cuando tú tratas, tú haces. Ok, Dios crea la primera familia, eso lo sabemos.
Adán y Eva, Adán como cabeza. Entonces, Dios tiene un propósito eterno con el hombre. Desde el principio, Dios tiene un propósito de que el hombre, que fue el primero que creó, el hombre fue el que le dio trabajo. Dios inventó el trabajo. Tengo malas noticias para aquellos que le echan la culpa al diablo. Dios fue el que le dijo al hombre: trabaja, atiende esto. Y dice, y Eva como ayuda idónea, y esa palabra es importante. Y yo sé que ese es el problema, que la gente sabe tanto pero no aplica nada. ¿Ok? Eso se ve mucho en la ciencia médica o cuando nosotros sabemos que tenemos el azúcar alta y seguimos comiendo pan, arroz y todo. ¿Me está entendiendo? Ayuda idónea está hablando de algo que tiene buena disposición. En el hogar tiene que haber un equipo de trabajo donde ambos tengan buena disposición. Y es interesante que Dios le da ese don más a la esposa cuando dice una ayuda que es adecuada, capaz, competente, conveniente, que está dispuesta. Adán el varón era responsable entonces por las decisiones que se tomaban en el hogar. Entonces nosotros los hombres, aquellos que son casados y aquellos que eventualmente se van a casar, y aquellos que quizás se divorciaron porque no asumieron la responsabilidad del propósito de Dios para la familia, no se ofenda a nadie. Entonces Dios le da la responsabilidad al punto de que cuando vemos la crisis en el primer hogar, yo tengo una enseñanza, dos enseñanzas muy buenas de la familia: Adán, que es nuestro hogar, y el perfil de la familia de reino, que también incluyo, y voy a decir algunas cositas aquí. Porque Dios tiene un sistema, Dios tiene un modelo, y nosotros no podemos sacar de modelo como ha hecho la sociedad, y hablaré de eso la semana que viene en la segunda parte, donde le llamamos familia. Un hombre con un hombre es familia, una mujer con una mujer es familia, un perro con una gente es familia. ¿Me está entendiendo? Le hemos quitado la esencia de lo que es la verdadera familia, y de eso le voy a hablar hoy aquí. Cuando hizo decisiones sabias, su familia prosperó. Siempre que hay decisiones sabias en un hogar hay prosperidad. Muchos hogares están sufriendo de economía porque no han hecho decisiones sabias. Han hecho decisiones de lo que yo quiero y se acabó. Cuando escogió obedecer las reglas de Dios, su familia y toda la familia, escucha bien, que originaron en él, fueron impactadas seriamente. Entonces, en el momento que Adán tenía que tomar una decisión importante, no habló en el huerto del Edén. Lo mejor que hizo fue echarle la culpa a la mujer. Pero tengo buenas noticias para las mujeres: el que abdicó a la responsabilidad fue el hombre, no fue la mujer. Ok, mira lo que Pablo dice: por medio de esto, un solo hombre, el pecado entró al mundo. Lo que se necesita es un ente en el hogar para que el pecado entre. Y por medio del pecado entró la muerte, y no muerte física. Es que hay gente que vive bajo, tienen casas preciosas y tienen tremendas cosas, pero hay muerte, o sea, hay una separación, hay algo que no está correcto, porque no se han vestido del amor, como vimos ahorita. Gracias. Ok, entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a ¿dónde? Le voy a decir una cosa. Yo le doy gracias a Dios por la gracia y su misericordia, que no falla, pero tú no te puedes librar de las consecuencias de los errores que tú cometas. Y a veces en nuestros hogares, nuestros hijos heredaron lo que vieron de nosotros o lo que le impartimos nosotros a ellos. Así fue como la muerte pasó a toda la familia, porque todos pecaron. Dice humanidad, yo lo sé, pero pongo familia, porque hay familia que por eso es que la muerte, la separación, viven bajo el mismo techo, pero están desasociados el uno con el otro. Los hijos de Adán entonces no solamente heredaron una naturaleza física e invisible, también heredaron la naturaleza de pecado. ¿Y qué hace esto? Eso es lo que nos da la tendencia de ir en contra de lo que Dios dice. Aunque por el momento se pensaba que Dios no podía cumplir su propósito a través del hombre, Dios, no abandonó su propósito para la familia. Y eso es lo que me llama la atención de nuestro Dios. Él nunca abandona a nadie como nosotros a veces abandonamos a la gente.
Dios no solo formó individuos varón y hembra, sino que también Él diseñó el matrimonio y la familia para cumplir su propósito divino. Quiero repetir eso porque se habla mucho a las mujeres, a los hombres, a los matrimonios, pero ahorita vamos a probar por la Escritura que es el contexto de todo el matrimonio, la plataforma primaria que Dios usa para el propósito eterno en Él. ¿Estamos aquí? Voy a repetir entonces el principio. Dios no solamente hizo al hombre varón y hembra, también diseñó el matrimonio y la familia para cumplir su propósito divino. Lo que estoy diciendo es que nuestra familia es un círculo, debe ser un círculo de fortaleza, fundamentado en la fe de Cristo, conectado con el amor incondicional del Padre, mantenido por Dios para crecimiento. No va a haber crecimiento si no hay mantenimiento de Dios. Y le voy a decir algo, el mantenimiento de Dios viene cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando sacamos el tiempo de calidad para nosotros ir a lo que dice la palabra de la familia. Ahí es que viene el crecimiento. La iglesia del siglo XXI no lee su Biblia, leen versos para decir que leyeron algo, pero todo el contenido de la familia se encuentra en 66 libros. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Génesis capítulo 2, comenzamos a ver la intención de Dios con Abraham. Dios comienza una nueva familia de una sociedad caótica, rebelde, de una sociedad que estaba derrumbada. Dios escoge un hombre, sus descendencias, por el cual y su propósito divino sería preservado y multiplicado. Tengo buena noticia. Tú sabes por qué tú estás aquí, porque Dios te ha preservado. Dios te escogió. Él escogió tu familia para nosotros preservar el contexto de lo que es la familia del reino de Dios. Dios escoge a Abraham y Abraham deja un sistema viejo. Diga sistema viejo. Mi generación, no sé la de otro, por lo menos yo hablo a mía. Nosotros adquirimos el sistema viejo de la familia anterior que mi padre adquirió de mi abuelo, que mi abuelo adquirió de mi bisabuelo, que mi bisabuelo adquirió de mi tatarabuelo. Y pensamos que eso era cómo se llevaba una familia. De ahí es que todos usan la frase el machismo. O sea, el hombre era el fuerte, el que mandaba. No teníamos mentores, teníamos jefes. Ok. Entonces se deja el sistema viejo, pero hay algo que me llama la atención. Abraham no era perfecto y aún así Dios estuvo dispuesto a usarlo y que fuera de bendición al mundo a través de su familia. Por eso aún hoy y ahora Dios usa la familia como una plataforma de expandir su propósito santo y puro. Diga plataforma. Quiero que entiendas esto. Fundamento, plataforma es como un fundamento. Este edificio, antes de subirlo, tiene un fundamento. Se supone que nosotros pongamos un fundamento dentro del matrimonio para edificar la familia. De hecho, la familia comienza no cuando llegan hijos. La familia comienza cuando el esposo se casa y aceptan ese pacto. Luego los hijos son añadidos, dice la Escritura, como la descendencia de Dios, que eventualmente esa descendencia se nos dice que la instruyamos en la carrera de Dios para que cuando sean jóvenes adultos no se aparten de ella. Entonces tenemos un mal concepto. Yo he escuchado parejas, no tenemos familia. Pues ustedes son la familia. Nosotros somos esposa y él es el esposo. ¿Y dónde están los hijos? Nosotros estamos incluidos en el todo. Mire, es tan poderoso que el propósito de Dios para la familia, que vamos a estar viendo cosas ahí, es tan interesante porque tenemos al Padre, la cabeza, ¿verdad que sí? Tenemos al Hijo. El Hijo dio ¿qué? Vida. Y tenemos el Espíritu Santo, el que honra al Hijo y el Hijo honra al Padre. Tenemos el esposo, la cabeza. Tenemos la esposa, la que da vida. Tú pones un semen en ella, el hombre deposita una semilla y ella tiene la descendencia de Dios. Y Efesios 6 dice que tenemos a los hijos que honran a padre y a madre. Para eso Dios nos dio la familia, para nosotros entender cuál es el principio o cuál es la estructura o cuál es el plano donde Él quiere edificar la iglesia. Es importante que si hablamos del reino de Dios, también lo manifestemos en el hogar. Voy a repetir esto.
Es tremendo. El mensaje del reino no es complejo. Cristo es el reino. That's it. No hay más nada. That's it. Pero entonces, si yo voy a hablar de Cristo como reino, porque todos estamos aquí, todos hablamos de Cristo, todos hablamos de reino, se supone que yo modele en mi casa lo que dice que yo tengo en mí. Gracias por su entusiasmo. Dios usa la familia, dije, como una plataforma. Entonces, la plataforma del reino de Dios, Pablo habla mucho de eso y no tengo el tiempo. Y Pablo lo expresa porque Pablo lo dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Tuvo que haber muerte. Amén. Ahora, dígame, ¿por qué? Porque la familia es una parte vital en los planes del reino de Dios para la tierra. Ahora se da cuenta que yo tengo que vivir reino en mi casa, en mi vida, en el gobierno de mi casa, en mis responsabilidades de mi casa, porque si Cristo es el reino, entonces, y yo soy la plataforma, ¿sabes qué? Si nosotros no hubiera estado la caída, nosotros no estuviéramos reunidos en estos lugares, cada hogar fuera la representación de Cristo en la tierra y cada hogar se hubiera multiplicado. Ese era el plan de Dios, multiplicar los matrimonios, multiplicar la gente. Amén. Amén. La familia es el medio por el cual Dios comunica y preserva y sigue expandiendo su influencia divina. Por eso a veces admiramos a la familia y decimos: wow, esa familia qué tremenda, qué ejemplo. El hogar fue creado para que su verdad sea enseñada. Qué triste que se supone que lo que usted está escuchando aquí ya usted lo haya enseñado en su casa y lo que se enseña aquí sea una afirmación de lo que usted enseñó en su casa. Fue a través de la familia, del linaje de Abraham. Acuérdate, Dios comienza algo nuevo. Diga, estamos comenzando nuevo. Diga, después de estas enseñanzas del mes de febrero, estoy comenzando algo nuevo. Voy a dejar el sistema viejo de cómo yo pensaba. Vamos, como hombre, o como esposo, o como esposa, o como hijo. María y José enseñaban la palabra de Dios. Lo vemos en la vida de Jesucristo como hijo de hombre. En la parte natural, Jesús usó poderosamente lo que aprendió de sus padres terrenales. Por eso lo vemos que a los 12 años, cuando lo presentan, se escapa y se va al templo. Ya él tenía la edad para estar allí, porque había escuchado a su padre. José se había encargado de educar a su hijo. María trabajaba. La madre, los judíos trabajan hasta los 12 años. Luego a los 12 años se convierte en el hijo de papá. Y ahí vemos cómo este muchacho había escuchado de Elohim, de Jehová Rafa, de Jehová Yahweh, de todos estos nombres que los seguimos mencionando, pero hoy es el nombre de Cristo, los encierra a todos. Escucha bien, Dios Padre sacrifica a su hijo y nace una nueva familia. ¿Cuál es esa? ¿Alguien sabe? Cuando muere Cristo, ¿qué familia nace? La iglesia, diga la iglesia. La iglesia. Para que tú y yo pudiéramos ser adoptados en la familia. Me gusta la adopción, me gusta que aún yo siendo feo, flaco, aún yo siendo pecador, antes de yo nacer, antes de mi papá nacer, antes de mi abuelo nacer, antes de mi tatarabuelo nacer, ya Dios nos había adoptado, nos había, oh my God, nos había separado, nos había guardado para nosotros ser familia. Y por medio de la adopción, qué privilegio más grande tenemos. En Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Nota que nosotros podemos escuchar algo, pero la pregunta es si lo recibes. Tú coges clase y tú escuchas muchas cosas. La pregunta es, ¿lo recibiste? El matrimonio es así. Cuando tú recibes a la esposa, tú estás recibiendo ahora una herencia total. Y vemos la declaración: gracias a Dios, que Dios sabe que nosotros somos débiles y estamos hechos de barro, porque juramos a veces y decimos: hasta que la muerte nos separe. Será hasta que el divorcio los separe. No se sienta mal nadie. Tenemos que hablar de estas cosas porque la iglesia necesita despertar.
Tenemos una generación que sigue creciendo. Usted vio cómo van para acá, vieron cómo van para allá. Y si no tenemos familias saludables, matrimonios saludables, si nosotros no entendemos el propósito central de la plataforma, tu casa es una plataforma, tu fundamento, allí en tu hogar, tú eres una luz, tú eres como uno de esos faros que guía los barcos. Allí cuando tú oras y oras por el vecino y oras por el de al lado y oras por el otro, amado, tú estás impartiendo por gracia lo que por gracia te dieron. Entonces, a todos los que le recibieron, y nota, luego dicen a los que creen en su nombre. Hay gente que lo recibe pero no creen en su nombre. Ahí lo dice Juan. ¿Lo recibiste? Pero mi pregunta es, ¿creíste? ¿Les dio o los empoderó? ¿Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Por eso yo no soy un cristiano, yo soy hijo. Amén, amén. Somos hijos adoptados por Él. Sin familia fuerte, la iglesia, la sociedad será caótica y débil. Cuando las familias son fuertes, entonces Cristo puede desarrollar el maravilloso plan macro que Él tiene para la iglesia. Escucha bien, yo escucho gente y entienda esto, que siempre no, porque mi familia, nosotros hacemos esto en mi familia, y entiéndame, nosotros no vivimos para glorificar a nuestra familia. Nuestra familia viven para glorificar al Padre, para glorificar a Dios. Y educamos a nuestros hijos, no haz esto para que prospere y haz lo otro, que todo eso es bueno. Pero ¿de qué vale ganarme el mundo si mi alma se pierde? Amén. Si tú te acercas a una persona promedio en la calle y le preguntas, ¿cuál es el propósito de Dios en el hogar? Tú te imaginas, vas a hacer eso después, pero primero lo tienes que entender tú. Posiblemente te van a mirar, ¿qué quiere decir esa muchacha? ¿Cómo que cuál es el propósito de Dios para la familia? Quizás ellos nunca pensaron que había un propósito, o después de pasarlo todavía no pueden expresar, porque no, yo me casé, tenemos amoreros, practicamos fileo de vez en cuando y ágape, bueno, cuando me da la gana. Pero ¿cuál es el propósito? Ahora mi pregunta es, muchos que han estado bajo esa influencia de filosofía, diga filosofías. Acuérdate que nosotros vemos a Hallmark y pensamos que ese es el diseño de Dios para la familia. Sí, pues, la historia de Hallmark sin los anuncios dura como 45 minutos. La de nosotros es para toda la vida. Por eso no, se ríe, pero a veces hay matrimonio, esposa y dice, ay, si mi marido fuera así. Sí, porque... Y igual el esposo, si mi esposa fuera así. Pero ¿cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Entonces ellos dicen, la filosofía divina dicen categóricamente que la familia simplemente es una unidad. Como resultado del proceso de la evolución, creen que a medida que el hombre evolucionó en su forma social de pensar, vio el valor de cooperación entre los sexos, entre criar hijos, compartir el cuidado con ellos y la relación. Yo espero que cuando alguien le pregunte a un hermano en Cristo, a un hijo, tenga una mejor respuesta con el hecho de que Dios diseñó la relación familiar para crear hogares donde Él fuera honrado. Eso es lo primero. ¿Cómo yo honro a Dios en mi hogar? Respetando a mi esposa, respetando a mis hijos, mi esposa respetándome a mí. Digo, vamos a decirlo como Efesios 5:33 lo dice, para hacerlo, aunque esas escrituras que usamos mucho para el matrimonio no las enseñamos correctamente, porque Pablo está haciendo una analogía de lo que es la iglesia, y se supone que lo que es la iglesia es lo que nosotros le enseñemos a las personas. El marido ame a su esposa sin condición, como Cristo ama sin condición a la esposa respete al marido, los hijos honren al padre. Ahí vemos la Trinidad de Dios puesta. Interesante, ¿verdad? Diga diseño. Ok.
Aunque esta contestación suena muy buena, bueno, Él diseñó la relación familiar para crear hogares donde Él fuera honrado. Suena tremendo, la misma no profundiza lo suficiente para nosotros llegar al corazón de la razón primaria de lo que Él creó y por qué lo creó, a la familia. Y las varias relaciones que existen en un hogar, que las vamos a ver aquí, Dios me ayude. Cuando miramos cerca de las Escrituras como un todo, se nos hace más obvio que la meta de Dios crear la familia y las relaciones en un hogar es para que seamos un retrato, diga retrato, de nuestra relación espiritual con Él. Ahora, ¿por qué se usa la palabra retrato? Yo he estado limpiando mi garaje, ya lo tengo acicalado porque no puedo vivir en paz. Cuando veo las cosas así, yo me desorganizo. Ese soy yo. Entonces, como lo natural es paralelo al mundo sobrenatural, y comencé a encontrar retratos. Y cuando leí esto, wow, y usted ve ese retrato y dice, wow, qué chévere, mira, ¿sabe? Y uno le da un gozo porque uno ve toda esa relación. Así es que Dios quiere que nosotros veamos a la familia como un retrato, diga retrato. Ser un retrato de nuestra relación espiritual con Él. Amén. Al otro lado de esta verdad es que nuestra relación con Dios debe ser un patrón modelo para la relación que tenemos en un hogar. Diga relación con Dios. Tu hogar será desarrollado basado en la relación que tú tengas con el Padre individual. No leyendo un libro de nadie, que son buenos, yo leo mucho. Y ahora mismo estoy leyendo un libro de 600 páginas que me tiene al palo. Porque me gusta aprender cosas a veces que están fuera del molde. ¿Sabe por qué? Porque me ponen a pensar. Y cuando tú piensas, lo mejor que tú haces es reflexionar y seguir buscando información. Y cuando yo la tenga en mí, cuando esté en mí, como cuando tú comes alimentos, que el cuerpo procesa el alimento y bota lo que no sirve y se queda, entonces estaré listo para dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Ese es el concepto, Cheín, de la familia. Ahora, en el libro de Isaías 54:5 dice, porque tu marido es hacedor. Esta es la relación ahora de esposo y esposa. La Biblia nos va a enseñar continuamente relación de esposo y esposo. Y habla, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces usa la palabra redentor, que la palabra redentor implica el que te cuida, el que protege la familia, el que rescata y redime. Pero lo que quiero es que vea que el Señor comienza una asociación primero de nosotros como iglesia, después vemos una asociación donde Él sigue escribiendo para que entendamos que el concepto de Dios en relaciones entre esposo y esposa es igual el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dice, tu redentor, y aquí al Señor se le llama esposo o marido. De estas palabras tenemos que mirar una buena relación de esposo y esposa para aprender de una forma pequeña la manera que Dios es con nosotros. Él es presentado como un esposo que ama, que protege, que cuida de nosotros, su esposa. Nosotros, por causa de cómo es la sociedad, cuando nos casamos pensamos más en la casa, en los muebles, porque queremos que la gente vea lo que tenemos. ¿Me entiendes? Que no está malo, eso es bueno, porque para eso uno trabaja fuerte. ¿Quién quiere llegar a un hogar y no llegar? Yo le decía a mi esposa los otros días, estuvimos compartiendo con Ari Puello y su esposo, bien tremendo, y pasamos todo el día, la pasamos bien chévere. Cuando yo entré por la casa de mi mobile home, fue como yo sentí que estaba como que los ángeles decían, oh, aleluya, aleluya. Y enseguida vi mi recliner. Pero antes del recliner, yo me despojo. Yo soy como las mujeres. Las mujeres llegan a la casa y cuando llegan y se sueltan todo lo que se pone a hacer, ¡oh, aleluya! Y me pongo, yo tengo unas payamitas que mi esposa dice que parecen un papel de limber. ¿Se acuerda cuando los limber en aquel papelito?
Pero es que eso, Ángel, eso uno se siente como que uno está. Y me fui entonces, lo que verdaderamente le da gozo a uno no es lo que tú tienes, es lo que tú eres. Y como lo que tú eres está conectado con el hacedor, con el que te cuida, con el que protege la familia, con el que rescata, con el que redime. Cuando tú llegas a tu hogar, amado, tú sientes una paz que no la puede comprar ni Elon Musk. Nadie que es un buen hombre, mi opinión. Entonces le llaman marido y de estas palabras, repito, hay una buena relación de esposo y esposa. Él es presentado como el esposo que protege. Entonces, escuche, porque esto es importante, escríbalo. Que yo sé aquí, escríbalo aquí o véalo. De hecho, en el canal que he abierto se llama Obispo Roberto, ahí lo puede escuchar después. Dios te ha colocado en tu familia con un propósito, para que seas de bendición para ellos, no para tomar y quitar, sino para tú dar, por gracia lo que tú tienes. Por eso tenemos que reeducar a nuestros hijos. Nosotros creamos en nuestros hijos el dar. Le estamos dando un ejemplo bien incorrecto, porque una vez ellos van a pensar, si algún día se casan, que en el matrimonio es para dar. No, en el matrimonio es para dar, y ambos cooperan el 100%. Si usted de los matrimonios que dice que yo doy más que el 50%, por eso tiene problemas. ¿Estamos aquí? O sea que si tú necesitas $100 para pagarle el mortgage que tú lo estás pagando y ella lo tiene y no te lo da, y dice, no, ya yo te di el 50%, yo te cociné. No, tiene que haber un... It looks funny, pero al mismo, escuche, eso parece, usted se ríe, pero eso es una de las causas de divorcio, que era lo que iba a hablar hoy, pero no estamos listos para escuchar lo que iba a hablar hoy, entiendo yo. Ahora escucha bien, Efesios 5:23 nos señala nuestra relación con Cristo como modelo, porque el marido es cabeza. Diga cabeza. Esa palabra en el griego diría, porque el marido es el que dirige. Diga dirigir. No el que manda es el jefe. Esto es importante, porque cometemos el error, yo lo cometí muchos años atrás, donde todo en la casa se hacía lo que yo quería, como yo quería, el color que yo quería, todo es a mi manera, y se me olvidó, porque no me habían enseñado el concepto en la iglesia, más que te prepares que Cristo viene, hay señales, pero no me enseñaron que ella es ayuda idónea. Doctor Miles Monroe, que tuve la bendición de interpretarlo 4 veces, me educó tanto en eso que mi vida cambió. Y pude entender verdaderamente que éramos un equipo de trabajo. Pude entender que nosotros trabajamos, y me acuerdo aquella vez cuando vivíamos allí en Cypress Spring, que mi esposa trajo una amiga que era decoradora y cuando me enseñó los colores, yo los vi, y qué mucho yo quería opinar. Pero después que tú aprendes por una crisis que nosotros pasamos, donde mi esposa tenía todo el derecho para pedirme el divorcio, todo el derecho, no por infidelidad, era que yo era un crítico de todo lo que ella hacía. Yo sé que aquí nadie hace eso, gracias a Dios que ustedes. Y nos reímos, pero ella no se reía. Y me acuerdo que había como ¿cómo se llama? Donde ponen las estatuas, un nicho. Yo quería poner una estatua mía ahí, pero anyway, San Roberto. Y mi esposa me enseña el color que le van a dar a la pared de atrás, que es un verde monte. Cuando yo vi eso, tragué gordo y se me escapó y dijo, pero ese color. Y mi esposa me dijo, no hables hasta que todo no esté terminado. Yo hice así. Eso se llama educación 101 en relaciones familiares. En otras palabras, como ella es la ayuda idónea, yo le entregué a ella y le dije desde ese día, de ahora en adelante, todo lo que tú hagas, tú escoges, tú me dices si tú quieres pedirme una opinión, pero lo que te haga feliz, me hace feliz. Y de ahí donde sale happy wife, happy life. ¿Oíste, Julio?
Ok. Ok. Cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, Él es su Salvador, como la iglesia está, diga sujeta. Esa palabra es importante que la aclare también, porque la palabra sujeta de la iglesia habla de conexión, habla de que está sostenida de Él, agarrada o sometida. Eso es importante. ¿Por qué se le hace difícil muchas veces a las esposas? Y yo sé que los hombres van a decir porque hay mujeres, pero esto es importante de hacerlo conforme a como está el verso escrito. ¿Por qué se le hace difícil a veces a una mujer sujetarse a ciertas cosas que el marido quiere? ¿Sabes por qué? Porque a causa del mal testimonio e irresponsabilidad del esposo, que se le llama desconfianza, ha creado eso en ella. Ya no confía en él. Hacemos promesas que no cumplimos y ya perdemos la confianza. Porque ya conocemos que esa persona tiene un ciclo. Los mismos hijos copian ese ciclo. Y ese es el ciclo que ellos van a practicar. ¿Dónde? En su familia. Por eso es que tenemos que volver al diseño original de Dios. Efesios 4 habla de a unos constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero note que la responsabilidad más grande de educar y dirigir a un cuerpo no son los apóstoles, ellos tienen su función. No son los profetas, ellos tienen su función. Son los pastores maestros. Pero cuando tú recibes una enseñanza de un pastor maestro, se supone que tú la abraces. Por eso la iglesia del siglo XXI es un poquito complejo, porque número uno, la gente no trae su Biblia, es verdad, la tienen en el teléfono, pero sabes los mensajes que te van entrando mientras tú estás buscando el Salmo 23. Ustedes se ríen, pero tristemente quiero decir que la condición de la iglesia del siglo XXI en cuanto a la referencia del propósito de la familia está en peligro de extinción. ¿Estamos aquí? Cristo, así como las casadas están sujetas a sus maridos. Luego en el verso 25 se le habla de amor incondicional. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Entonces, hace 51 años, viviendo el 52, yo me entregué a Wilda. Ya no vivo yo, ahora yo estoy conectado como una sola ente en esta relación. Cuando yo la criticaba a ella y le afectaba su autoestima, yo estaba criticando a Cristo. Cuando tú criticabas a tus hijos que te querían decir algo de lo que iban a hacer y tú le cambiabas el mambo, no, esto es lo que tú vas a hacer, tú estabas haciéndolo con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra familia son la plataforma de nosotros edificar el reino de Dios, y lo que nosotros hagamos en la familia lo estamos haciendo en Cristo. There's no escape from that. There's no way out from that. Vamos a ver la relación de padres e hijos. Isaías 63:16. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Ahora Isaías está declarando: yo soy hijo y tú eres padre. Deuteronomio 14:1 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Ahora vemos cómo Dios está hablando de una relación de paternidad con vuestros hijos. Y es interesante porque esta idea es demostrada en muchos versos de la palabra, pero donde mejor la podemos acordar es en la apertura de la oración del Señor, que comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Es la parte de honra, es la parte de relación de padres con hijos, es la parte de Efesios capítulo 6 que se nos dice a nosotros que no los enojemos, que no los traigamos a ira, pero también ellos hablan de que también deben honrar a padre y madre para que alarguen sus días. Es interesante, Padre nuestro, y los escritores de la palabra vienen y hacen un dibujo de esta relación humana entre el hijo para ilustrar la clase de Padre divino que tenemos. En otras palabras, escucha bien, el retrato o ejemplo que nosotros le damos a nuestra paternidad, de nuestra paternidad a nuestros hijos, será la forma que los hijos verán la paternidad de Dios en nosotros. Ok, lo voy a repetir. El ejemplo, el retrato, ¿de acuerdo? Ahorita hablamos de retrato, que es el recuerdo.
que nosotros le damos en nuestra paternidad a nuestros hijos será la forma de ellos ver la paternidad de Dios en nosotros. Entonces ellos darán por gracia lo que ven en nosotros. El Salmo 113 dice: abriga nuestros corazones recordándonos como el Padre se complace de los hijos. Diga: mis hijos es para yo complacerme de ellos. Usted no entiende, pastor, usted no sabe lo que mi hija hace, lo que mi hijo esto. Usted no sabe, pero como quiera dice que los hijos tú tienes que sentirse complacido. Porque no es lo que ellos hacen ahora, es lo que Dios tiene separado, guardado para ellos en los tiempos soberanos de Dios que va a hacer con ellos. Tú sabes que en la paternidad muchos padres le roban a los hijos la autoconfianza y después se les hace difícil tomar decisiones. Creamos esa parte, pero eso es otro tema. Se compadece Jehová de los que honran, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos de polvo, de barro, nacidos en pecado. Y para presentar el otro lado de esta moneda, vemos la necesidad de nosotros ser corregidos. Y habla en Hebreos 12:9, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Usted no sabe los fuertes que me daban a mí, pero tenías que seguir respetando a tu papá. Por eso te dieron más fuerte. No estoy hablando de abuso, sí, porque no, lo que pasa es que usted sabe. Mire, esos casos son mínimos comparados con lo normal. ¿Estamos aquí? No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. La última, la relación con los hermanos. Vimos la iglesia, acuérdate que yo dije una historia breve. El proverbista en el capítulo 17, verso 17 va a ilustrar cuál es la relación con mi hermano. No solamente carnal, mi hermano en Cristo, que es la familia de la fe. Mira lo que dice el proverbista en el capítulo 17, verso 7. Dice: para ayudar en la adversidad nació el hermano. Wow. Para ayudar en las crisis, en el problema, que no cuenten conmigo. Eso que se resuelva. O sea, las veces que yo le dije, es que nosotros somos. Si me hubiera escuchado a mí, espérate, time out. No hables carnalmente. No dejes que te pase lo que le pasó en la conciencia del profeta Elías, que mientras escuchó la voz de Dios, mi hermano se paró en aquel monte, bajó fuego. ¿Qué no hizo ese hombre? Pero en un momento dado, un momento que bajó la guardia, dejó que la conciencia dictara y vio a una mujer más grande que Dios. Y usted conoce la historia, se escondió en una cueva. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Que mucho tenemos que aprender, ¿verdad? El hermano nació para socorrer al hermano. Esa palabra adversidad habla de desgracia, infortunio. Le puedo dar un tip: cuando usted ve a una persona en crisis, no le diga ay bendito, no le diga esto, déle un abrazo y deje que la persona llore encima de su hombro. Usted solamente sosténgalo ahí. Porque el silencio siempre. Una canción en la época de los 60 que decía It's a thin line between love and hate. Y la canción decía, tú no naciste en esa época, se me olvidó. Dice que es una línea tan finita entre el amor y el odio. ¿Y verdad que es finita? Pero decía algo: la acción habla más que las palabras. Socorrer al hermano. Pedro hace un dibujo muy lindo en su primera carta, capítulo 2, verso 17. Y Pedro va ahora a pintar un cuadro de una relación de hermanos para compararla con una relación que debe existir entre los hermanos en Cristo. Y dicen: den a todos el debido respeto. Den a todos el debido respeto. Estaba escuchando
Joel Osteen tiene un canal y ayer lo dejé prendido para que mientras yo hacía trabajo se siga hablando la palabra en la casa. Y mi esposa me hizo desayuno y me senté. Él dijo algo bien interesante. Cuando él asumió la posición de pastor en la iglesia, dice que la lucha más grande que tuvo era con la gente de la iglesia, con líderes de la iglesia en aquel entonces, porque todo el mundo quería que siguiera haciendo las cosas como lo hacía John, su papá. Y él dice, pero espérate, tú me llamaste a mí, tú me diste una asignación. Ayer, ¿verdad? Lo estábamos escuchando. Y él dice que eso fue una lucha, porque ahora dice, espérate, pero si yo estoy escuchando hacia donde Dios me lleva, hacia donde Dios me dirige, y dice que fue tan crítico que muchos de ellos se le fueron. Y él decía, pero gracias que mantuve la asignación que el papá me había entregado en ese momento. Y allí está hablándole hoy en día a miles y multitudes de gente en un lenguaje simple, sencillo, pero que verdaderamente cala en el corazón de un hijo. Ese es el mensaje de paternidad. Cuando algo llega al corazón, que es simple, que no es complicado. Nuestros hijos no los podemos complicar con las cosas de la vida, porque le creamos una inseguridad que ahora esa inseguridad los sigue, porque el día que hicieron algo malo o algo que les salió mal, van a decir, wow, espérate, déjame quedarme callado, no se lo voy a decir a papá Omar, porque me lo va a decir y esto y lo otro. ¿Sabes por qué? Porque si yo hago eso contigo, yo no soy inseguro. Tú fuiste el que me hiciste inseguro. Me hubieras dado confianza y seguridad, que los errores es la medida que Dios usa para desarrollar la familia del reino. Escuche bien. De todos el divino respeto. Diga respeto. Diga respeto. ¿Tú sabes lo que quiere decir Pedro ahí? Que el respeto que tú le des al Rey de Reyes es el resultado del respeto que tú le das a tu hermano. Tú puedes decir aquí, Señor, yo te respeto, pero es a través de mi hermano que yo muestro el respeto a Dios. El respeto que yo le tenga a mi esposa y el respeto que ella me tenga a mí es lo que muestra el propósito de Dios para la familia, porque esa es la plataforma divina del Padre. Por eso de estas comparaciones breves, iglesia, familia, esposa, esposo, hijos y padres, hermanos y madres, podemos ver relaciones humanas entre la familia que han sido creadas con el propósito de ilustrar, aunque bien limitado, esto es bien vasto, nuestra relación espiritual con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. También podemos ver que la relación espiritual, la conexión, cómo correspondemos a Dios, que nosotros tenemos con Dios y su cuerpo son el modelo definitivo de cómo nosotros nos conducimos en nuestra relación humana dentro del hogar. Usted sabe que si yo no me relaciono con Dios correctamente, yo no puedo tener nada para relacionarme con mi esposa correctamente. No es fácil. Por eso es que se instruye a la iglesia a leer la palabra. Deja Apocalipsis, deja Daniel, vete a lo sencillo. No, porque yo quiero saber, a mí no me interesa cuando Cristo viene. Yo lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer mientras estoy aquí en la tierra. Olvídate de eso. Mira las cosas simples, que a veces como esta, que no son simples, son complejas. Hay una gran responsabilidad, con esto concluyo, ha sido colocada sobre nuestras cabezas de hacer un esfuerzo en la forma que nosotros vivimos en el hogar, cómo nuestro hogar se representa, aquellos que nos observan en carácter, la relación que tenemos con Dios. También significa que somos responsables en entenderlos a ellos. Ninguna familia es perfecta.
Mi esposa y yo estamos viviendo el año 52 de matrimonio y a veces tenemos, por los desacuerdos, discusiones, no de gritos, porque mi casa no es una selva para gritar como los leones, ni mujer para gritar como las leonas. No estoy hablando de eso. Entonces, lo que hacemos ahora es que hacemos silencio, porque hay momentos en la vida, no es que tú te escondas y dejes eso por pasar, no. Cuando hay una situación, no la dejes de resolver, pero acuérdate que la vas a resolver en el momento correcto, porque la palabra gritada hace subir la ira, pero la palabra blanda, ¿qué hace? El enojo. ¿Usted sabe lo que es ira? La palabra dice que te enojes. No hay problema, enoja, te puedes enojar. Esta comida, qué porquería, mira, ¿para qué yo pagué tanto? Eso es enojo. Ira es lo que se manifiesta fuera de ti. Violencia verbal y violencia física. Ya es una persona operando en ira. Pero déjame encerrar, espérate, déjame encerrar. Tenemos discusiones producto de desacuerdo. Peleamos. Hay momentos que nos dejamos de hablar. Sí, yo sé que ninguno de ustedes tiene ese problema. Mira, ni me lo mencione, porque estoy como agua para chocolate caliente. Sí. Nos reímos. Es como cuando mi esposa daba una opinión y yo quería dar una opinión para que ella aprobara lo que yo quería. ¿Sabes lo que yo hice con mi esposa? Yo sé que, y digo esto como testimonio, yo castré a esta mujer de su autoestima, siendo un ministro reconocido de Dios. Y me gusta decirlo para que usted vea la debilidad de la incapacidad humana, de que a veces parecemos que somos muchos, pero en Cristo es que hacemos el todo. Nos dejamos de hablar a veces. Ahora, yo no duermo en el sofá. Una vez, hace muchos años atrás, me fui para el sofá y no podía dormir. Y dije, cuando eso yo había comprado un matre que me costó como 5 o 6 mil dólares, porque decían que era un matre que te llevaba. Y era verdad. Todavía lo tengo. Y yo estoy allí dando vueltas. Y de momento es como que escuché una voz. Yo no sé de quién era. Bobo, con ese matrequín que tú tienes durmiendo aquí. Usted se ríe, pero entonces ahora la problemática es llegar al cuarto. ¿Con qué sábana me voy a arropar? Nos estamos riendo, pero yo sé que entonces yo buscaba poco a poco, jalando, hasta que me acomodaba, y me acomodaba como en el mismo borde de la cama. Yo sé que ninguno de ustedes ha pasado eso. ¿Cómo es posible si usted era un ministro? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nunca, o los pastores maestros, y menos los profetas y los apóstoles, enseñaron de cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, que es el mensaje primario de todos nosotros. La plataforma para edificar un reino. Termino con esto ahora sí. Un verdadero hogar cristiano debe de tener un poco del cielo en la tierra, y debe ser el primer piso del cielo, para que cuando nosotros salgamos de esta tierra, nuestros hijos puedan subir y caminar sobre el piso que nosotros dejamos. Puesto de pie.